Mira nuestro libro Lecciones Bíblicas, Guía Práctica para el Conocimiento de la Biblia, de Editorial San Pablo, autor José Miguel Miranda. Llevamos en el capítulo 13, los libros históricos, que son los que vamos a ver el día de hoy. Si estás en el grupo de WhatsApp, sabes muy bien que entregué un material. Ese material es este. Los libros que vamos a ver en este capítulo. Y unos que no estaban, que unos sí lo dibujé y los otros sencillamente les pegué una de las imágenes que bajo por Pinterest o que compro por Etsy. Vamos a ponerle ganchitos y en esta parte de acá le vamos a colocar pegante tal cual como se los enseñé la vez pasada. Y con eso arrancamos de una con nuestros apuntes. Te cuento que estos Paper Mate Flight me han funcionado muy bien, ya que en páginas que son súper delgaditas no traspasa y no sangra el papel, así es que, no sangra la tinta, mejor dicho. Entonces se los recomiendo. Nuevamente no me patrocinan, sencillamente les voy contando lo que me va funcionando y así todos podemos retroalimentar. Libros históricos. Los libros históricos son aquellos que recogen algún suceso o historia de carácter sagrado en los cuales aparece directa o indirectamente la intercesión divina. El fin que se propone Dios a través del escribiente no es historiar en el sentido moderno de la palabra, sino dar una enseñanza religiosa, ilustrada por la selección de este hecho o personaje histórico. El historiador inspirado es un pensador que saca las lecciones del pasado. Es necesario, por tanto, establecer lo que se podría llamar su tesis doctrinal y en el plano histórico calibrar el valor de las tradiciones o los documentos que utiliza. Los libros históricos de la Biblia, según el canon de la Iglesia Católica, son 16. Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther y 2 libros de Macabeos. Naturalmente que no fueron escritos por ese orden cronológico, comparándolos con otros libros de la Biblia, pero así lo clasifican los autores en gracia a la inteligencia y a la claridad. Estudiemos uno por uno. Josué. El libro de Josué ocupa el número 6 de la Sagrada Biblia. Se llama así porque Josué, sucesor de Moisés, es el protagonista de estas páginas. Josué, a diferencia de su predecesor, no fue propiamente criado en un palacio, sino entre ladrilleras y los hornos de hierro de Egipto. Sin embargo, llegó a ser un consejero valeroso y fiel durante las andanzas en el desierto y aún antes de la muerte de Moisés había sido reconocido como dirigente militar. Fue escogido para que dirigiese el primer encuentro de Israel con los amalecitas, Éxodo 17:9, y 40 años más tarde habría sido en general jefe de las campañas que derrotaron a todas las naciones hostiles al este del Jordán. Este libro, de carácter histórico, nos cuenta el cumplimiento de la esperanza y de la anticipación de un pueblo largo tiempo anhelante. Este anhelo podría concentrarse en un versículo clave que aparece en 1:6. Sé valiente y firme, porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres. Esta tierra es Canaán, llamada así por Can, cuyos descendientes habitaban allí. Estaba ocupada prácticamente por 7 naciones distintas: los amorreos, eteos, gergeseos, pereceos, heveos, jebuseos y cananeos, a los cuales se les aplica la palabra en sentido más estrecho en cuanto que habitan junto al mar y riviera del Jordán. Los cananeos eran idólatras que adoraban a Baal, el dios del sol. Para llevar adelante la conquista de Canaán, se realizaron 3 campañas, las cuales abarcaron un tiempo de 7 años, los cuales Israel subyugó a 7 naciones y a 31 reyes, cuyos nombres registra el capítulo 12. Ya ocupada la tierra de Canaán, viene la distribución de la tierra, que se hizo
por suerte. Números 35-54. Los capítulos 15 a 19 son de gran valor geográfico y arqueológico. Recuerda que la parte de distribución y cuestionarios prácticos no las voy a leer en el video. Debes hacerlo en tu libro. Seguimos con los jueces. Se llama así este libro porque trata de los jueces o salvadores del pueblo de Israel. Entre este libro y el anterior se nota un claro contraste. Mientras que Josué es un libro constante de victorias hasta el punto de conquistar 7 naciones en 7 años, Jueces es un libro de derrotas, en el que se habla de las 7 apostasías, 7 opresiones y 7 liberaciones. La causa se puede poner en la incredulidad y desobediencia de Israel, que la llevó como un castigo divino a ser esclava de aquellas naciones a quienes debía haber exterminado totalmente. Cuando Israel se vuelve al Señor y le pide que le salve, entonces Dios hace surgir caudillos que la liberan. En este libro se mencionan 12 jueces o salvadores. De los 12 más importantes son Otniel, Ehud, Débora, Gideón, Sansón y Jefté. El libro acaba narrando la venganza doméstica y la guerra civil en que Israel se vio envuelto a causa de la anarquía y la idolatría, generadoras de muerte espiritual, apostasía e inmoralidad, estado al cual camina una sociedad sin leyes. Tengamos muy presente esto porque así está el mundo hoy en día. Yo podría decir que estamos un poquito peor y nada que reaccionamos. Lo único que nos salvaría sería volvernos nuevamente a Dios, como está escrito en la Biblia. Seguimos con Ruth. Este 8º libro de la Biblia nos relata la historia de Ruth, una mujer moabita que se desposa con un judío y que queda viuda. Se establece en Israel a pesar de ser moabita y por lo tanto enemiga de este pueblo, por fidelidad a su suegra Noemí, la cual ha perdido también a su marido. Allí se casa con su pariente más próximo, según mandaba la ley del levirato, y de su estirpe saldrá David, y por lo tanto Jesús. La doctrina de este libro es algo más que el hecho histórico de una mujer viuda que se vuelve a casar. Ruth trae la promesa de un rey venidero, David, cuyo reinado justo traería también fuerza y estabilidad a una nación que, como vimos en Jueces, había caído en la anarquía y consiguientemente en la esclavitud y la opresión. Ruth proclama además la venida de un hijo mayor de David, quien no solo redimiría a Israel, sino que sería el salvador de los gentiles, ya que de esta familia de David nacería Cristo. El hecho de que el evangelista Mateo cite en su genealogía a Ruth le da significado especial como uno de los antepasados de nuestro Señor Jesucristo. Simbólicamente, Ruth, la novia gentil, es imagen de la iglesia, mientras que Boz, el israelita, es símbolo de Cristo. 1 y 2 de Samuel. Estos 2 libros, como afirman Orígenes y San Jerónimo, primitivamente formaban un solo libro en el texto hebreo, llamado Libro de Samuel. Luego fueron los traductores griegos, los 70, los que lo dividieron en 2, llamándolo primero y segundo de los reinos, a los cuales unieron otra obra titulada en hebreo Los Reyes, dividiéndola también en 2 libros. La división en 4 libros son 2 de Samuel y 2 de Reyes. Ha prevalecido en las ediciones modernas. 1 y 2 de Reyes. Se llama así estos libros porque nos hablan de la historia de los reyes de Israel. Las páginas iniciales de 1 Reyes complementan el reinado de David. Enseguida aparece la elección que él hizo de Salomón para que le sucediera, elección sabia y acertada en verdad. El reino que Salomón recibió no fue ciertamente un reino arruinado o deshecho. Fue un reino bien establecido, que no supo conservarlo en todo su esplendor. Por eso, en Salomón hay cosas buenas y maravillosas y hay puntos vulnerables. Entre las primeras hay que citar la construcción del templo y su admirable oración de dedicación.
pero sus placeres mujeriegos y su idolatría lo hicieron también reprobable ante los ojos del Señor. Salomón fue un hombre superdotado, botánico, zoólogo, arquitecto, poeta, escritor. Sin embargo, sus últimos años no fueron demasiado felices. 1 y 2 de Crónicas. Las Crónicas, título que le da la Biblia hebrea, son llamados por la Biblia Vulgata de San Jerónimo Paralipómenos por su transcripción de una palabra griega que significa libro de las cosas omitidas o, según otros, libro de las cosas transmitidas. Muchas cosas relatadas en los libros anteriores se recogen en estos dos. En términos generales podemos decir que en ellos se narra la historia sagrada del reino. Por eso hay muchos pasajes parecidos en Samuel y Reyes. El objeto principal al escribir estos libros está en proveer genealogías correctas. Estas genealogías eran de gran utilidad para asignar las personas a sus respectivas tribus y familias cuando retornaron de Babilonia a Jerusalén. Sin ellas les hubiera sido casi imposible la redistribución de Israel entre los cautivos liberados. Para nosotros también tienen una gran importancia, ya que a través de ellas se demuestra que el Mesías es el hijo prometido de David, de Judá, de Abraham y de Adán. Aquí se da mucha importancia a todo cuanto tiene que ver con el culto público. Se da también por lo mismo importancia a la música, que los hebreos la cultivaban con esmero a los coros. Esdras y Nehemías. Estos dos libros tomaron el nombre de los dos protagonistas de la historia que narran, Esdras y Nehemías. El primero pertenece a una familia noble y clerical. Era escribano. Nehemías fue nombrado gobernador de Jerusalén. Ambos proceden de Persia. Vivieron a mediados del siglo V a.C. y su actividad en Jerusalén puede fecharse con certeza en la segunda mitad del siglo V. Son los dos constructores de la comunidad nacional y religiosa que resucita en la tierra de Israel gracias a Ciro y a la tradición liberal y tolerante de los reyes aqueménidas. Los dos libros parecen una continuación de las Crónicas, forman una unidad literaria y como tales fueron considerados en la Biblia hebrea antigua, donde estaban agrupados bajo la única designación del libro de Esdras. También en la traducción de los 70 forman un solo libro. Más tarde, quizás en el siglo XIV o XV, se dividen en dos. La razón probable de tal división deriva seguramente del título de Nehemías 1:1, palabras de Nehemías, hijo de Elcias, al que sigue la narración de la gesta de Nehemías. Refieren los dos libros los acontecimientos del regreso del destierro a raíz del decreto de Ciro y la segunda misión de Nehemías en el año 32 de Artajerjes. La historia de este periodo no es completa. Hay largos lapsos enteramente omitidos entre el 536 y el 520, entre el 516 y el 458, entre la primera y la segunda misión de Nehemías. El argumento de la obra es la reorganización política y religiosa de la teocracia de Israel después del regreso del destierro. A esto se añade la historia de aquellos que volvieron del destierro y con la narración de la reconstrucción del templo intenta el autor hacer ver la providencia de Dios y su fidelidad en el cumplimiento de sus promesas. Tobías. El título de este libro responde al nombre del protagonista, que es Tobías. Este era un hombre judío de la tribu y ciudad de Neftalí y fue llevado cautivo a Nínive con los demás israelitas por Salmanasar, rey de Asiria, unos 600 años antes de Cristo. Este libro pertenece al grupo de los llamados deuterocanónicos, que son aquellos libros aceptados en el canon bíblico más tarde, debido a las discusiones que surgieron sobre la inspiración divina de los mismos, en contraposición a los que nunca han sido objeto de discusión, denominados protocanónicos. En realidad, parece que esta obra no se encontraba en el catálogo oficial de las Sagradas Escrituras de los judíos palestinos en el tiempo de Jesús.
Sin embargo, sabemos que los primitivos cristianos la aceptaron como inspirada, según consta a través de los escritos de San Policarpo, discípulo de los apóstoles, San Irineo, Clemente de Alejandría, Orígenes y Cipriano, Ambrosio, Agustín y otros. Desde el siglo IV la vemos definitivamente en el canon bíblico gracias al concilio de Hipona y tercero de Cartago. Los protestantes no lo admiten todavía como inspirado. Aunque debemos decir que muchas Biblias que encontramos en el mercado se encuentran los libros deuterocanónicos como un anexo a la Biblia completa, por llamarlo de alguna forma. Estos libros se han ido unificando gracias a que, sigo insistiendo, cuando el río suena, piedras lleva. Tienen que terminar siendo una sola religión. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora vamos a seguir con Judith. Judith es la heroína de este libro, que lleva su nombre. Judith debería ser la mujer que todos quisiéramos ser, bueno, todas quisiéramos ser. Y las feministas de hoy en día deberían darle una leidita a este libro para ver si dejan de odiar tanto a Dios. Con su celo y con su fe salvó a su pueblo y a la ciudad de Betulia, cerca de Samaria, contra el ejército enemigo capitaneado por Holofernes. No se conoce el autor de este libro, pero sabemos que fue escrito después del destierro, en una lengua semita, hebreo o arameo. El original se perdió, pero actualmente se conserva en textos griegos y latinos. El libro de Judith, como el de Tobías, pertenece al grupo de los deuterocanónicos. Por eso los judíos y protestantes no lo admiten como inspirado. Los católicos lo aceptamos como tal desde el siglo IV. Los padres de la antigüedad lo citan con frecuencia. El libro de Judith es la historia de una victoria de un pueblo elegido contra sus enemigos, merced a la intervención de una mujer valiosa, una mujer hermosa, una mujer que realmente vale la pena seguir. La pequeña nación judía se enfrenta contra el potente ejército de Holofernes, que quiere someter al mundo al rey Nabucodonosor y destruir todo culto que no sea de Nabucodonosor, endiosado. Los judíos son sitiados en Betulia. Privados de agua, están a punto de rendirse. Aparece entonces Judith, viuda joven, hermosa, prudente, piadosa y decidida, que triunfa de la apatía de sus compatriotas y luego del ejército asirio. Echa en cara a los jefes de la ciudad su falta de confianza en Dios. Después ora, se acicala, sale de Betulia y se hace presentar a Holofernes. Lo seduce y una vez borracho le corta la cabeza. Esto lo dice la Biblia de Jerusalén. En resumidas cuentas, el autor del libro quiere mostrar cómo Dios protege a su pueblo, elegido de 1000 modos y por diversos caminos. Esther, doncella judía, cautiva en Persia, elevada por su hermosura a esposa del rey Asuero, es la protagonista de este libro que lleva su nombre. Ella fue quien libró a los judíos de la proscripción general que Amán había hecho firmar al rey, de quien era ministro favorito. No consta quién sea el autor de este libro. San Agustín y San Epifanio dicen que el autor es Esdras, otros lo atribuyen a Joacín, sumo sacerdote de los judíos, y muchos otros a Mardoqueo, fundándose en el capítulo 9, versículo 20 del mismo libro, en donde se dice que Mardoqueo escribió estas cosas. San Jerónimo duda de los 6 últimos capítulos de esta obra por no haberlos hallado en el texto hebreo del que se servía. La Iglesia Católica reconoce actualmente todo el libro como canónico. Los protestantes solo admiten 9 capítulos y parte del 10º. Los judíos también lo reconocen como inspirado. Y terminamos con 1 y 2 de Macabeo. Este libro hace referencia a la victoria espiritual de una familia
Asmonea, de la que Judas, llamado Maccabi, palabra que significa martillo, fue valiente soldado. Pertenecen ambos al grupo de los libros deuterocanónicos. Los protestantes, por lo mismo, no lo admiten como inspirados. Los judíos tampoco lo tienen en su canon bíblico, pero siguen estando muy próximos al judaísmo porque evocan hechos históricos que celebra anualmente la liturgia de Israel, en diciembre, cuando 8 días encendiendo las lámparas de Hanukkah en las casas y en las sinagogas y con los cánticos de Hallel. En términos generales, ambos libros relatan las hazañas del periodo comprendido entre el advenimiento del rey de Siria, Antíoco, y la muerte de Simón Macabeo, en el cual aparecen hombres tan importantes como Judas Macabeo y otros. Y es que Macabeo realmente nos enseña algo muy importante entre preferir la muerte y preferir cosas en el mundo como grandes manjares, lujos, joyas y demás. Prefirieron la muerte en Dios, porque no deberíamos vender nuestra fe, no deberíamos vendernos al mundo y no deberíamos realmente caer en eso. Hoy en día idolatramos tanto lo que son redes sociales, lo que digan los demás, las modas, todo este cuento woke y demás, que se nos olvida que nosotros deberíamos adorar solamente a Dios y ya. Y seguir lo que dice la Biblia, su palabra y no más. Con eso debería bastarnos, sin importar que el mundo se nos venga encima, sin importar que por eso nos maten. Y así terminamos los apuntes del día de hoy. Recuerda que pues esto sencillamente es como una pauta para comenzar a leer ya a partir del 1 de enero la Biblia. A Pilar, pues obviamente un fuerte abrazo por ser tan linda, por estar súper pendiente, por compartirme sus apuntes, me parece súper lindo. Y a todas las personas que están viendo esta serie de videos, pues espero que sigan animados viéndolo y que estén haciendo sus apuntes en casa. Nos vemos en uno próximo y muchas gracias por verme.